Hola de nuevo, buenas tardes a todos. Una vez más les agradecemos que permanezcan aquí y que estén acompañándonos en esta nueva sesión de conversaciones en enlace de Enlace Humano en Movimiento, talento inspirando a talento. Este es un segundo intento de lograr conectar con el chef Luis Arce Mota, chef mexicano, chef sinaloense y por si fuera poco, chef mazatleco, orgullosamente mazatleco, que hoy nos va a acompañar para compartirnos parte de su carrera, de su trayectoria, lo que ha hecho en su vida relacionado a la gastronomía y por supuesto es algo que nos da mucho orgullo los que lo conocemos personalmente desde hace muchísimos años, estuvimos juntos por allá en las épocas de secundaria en Mazatlán, que haya llegado tan lejos en su carrera y tan lejos geográficamente con su cocina, con su sazón fuera de nuestras fronteras. Eh, lo tenemos aquí en línea, esperemos que esta ocasión la tecnología nos lo permita. Parece que así va a ser, según lo que indica aquí. Ya, en breve estará con nosotros. Esperemos que así sea. Claro, aquí está ya. Aquí está ya. Estimado Luis Alfredo, ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchas? ¿qué tal? Te escuchamos perfectamente. No sé cómo me escuchas tú a mí, cómo me ves en la pantalla. No, sí, estamos bien. Sí, sí, te veo bien. ¿Estás bien? Perfecto. Muchísimas gracias, estimado. La tecnología, como ya nos hemos dado cuenta, pues no tiene palabra y hoy nos hizo la jugada. Ahorita, porque en la mañana ya ves que no tuvimos ningún problema. Quizás es el tráfico, ¿no? No sé, quizás estaba más ocupada la línea, pero bueno, este, no, pues estamos a tus órdenes, a ver cómo, cómo empezamos este diálogo. Muchísimas, mu- muchísimas gracias, Luis. De verdad, es un gusto tenerte con nosotros en esta ocasión. Te lo comenté hace algunos días cuando te hicimos la invitación y ahora, pues, que se está logrando. Es un honor, es un gusto que hayas aceptado y que nos permitas estos minutos para conversar contigo. Ahorita vamos a llevar la conversación, prácticamente es un tiempo para ti. Queremos escucharte más que me escuchen a mí, la gente a mí lo escucha muy seguido acá, pero nos interesa mucho que escuchen nuestros invitados y que pueda compartirnos lo que ha hecho, lo que ha logrado en su carrera. Estas sesiones, Luis, ya te lo había comentado, es para que más gente conozca el trabajo de talento que tenemos disponible, de talento mexicano que existe en este momento y que está haciendo mucho por sí mismo, por su equipo, por su negocio, por la economía y todavía más contigo, estimado, que eres mexicano, que eres sinaloense y todavía más, por si fuera poco, mazatleco, hermano. Eso es lo que más gusto y orgullo nos da. 100%. No, no, pues ¿qué te puedo decir? Es un placer, ¿no? Estar aquí después de tantos años de como reconectar. Y bueno, ya eh, eh, es como me pongo a pensar, ¿no? La última vez que nos vimos éramos chavalillos y es el cambio, ¿no? Como que todavía tiene uno, bueno, en mi caso, ¿no? Siempre me quedo yo con los sobrenombres, lo que hacíamos más o menos cuando estábamos en la secundaria y todo ese tipo, ¿no? Porque pues en mi caso yo me salí desde, creo que de los 18, cuando ingresé al ejército y después después de que terminé, yo me vine para Estados Unidos, fue como cuando tenía 22 años, ¿no? 22. Ok. Ey. Y Entonces, estuviste en el ejército. sí, fíjate, puedes creerlo. Precisamente ahí viene la idea de empezar a cocinar, ¿no? Porque ah, cuando estoy en la tierra, es precisamente uno que tiene que estar cocinando, pues, improvisas, ¿no? Llevas tus comales, ollas y todo, y uno tiene que ayudar Ok. gente. Y eso es precisamente cuando uno empieza a saber cómo tortear y a sazonar, porque pues al final de cuentas, nosotros mismos somos los más criticones, ¿no? Entonces hay que tener
cuidado si no te arrestaban, si cocinabas mal o quemabas algo. Es una broma, pero eso más o menos sería como como que algo que tenías que echarle ganas, ¿no? Porque olvídate, si no la... eh, entonces, sí, pues sí, precisamente, si tomamos en consideración eso, el hecho de cocinar, precisamente, eh, ¿cómo se puede decir? Se confirma más cuando estaba en el ejército, porque precisamente antes, pues tú sabes, ¿no? Cuando uno, de pequeño, uno ayuda a los papás y todo eso, entonces te das cuenta de lo que en la cocina, más o menos, cómo se cocinaba ah, hogareño, ¿no? No tipo profesional como una cocina, pero pues son las bases, el hecho de sazonar y todo eso, pues, ¿cómo te diré? Entonces, es precisamente eso, la idea de que el hecho de salir de muy temprano de Mazatlán, no me dio tanto tiempo, creo, de conectar otra vez tan frecuente, ¿no? Con los compañeros, amigos. Hey. Tengo en la mente que los jóvenes, ¿no? De 12 años, 13, y ya después, ¿qué pasa? Puta madre, ya somos abuelitos, cara. ¿Ah? Hey. Pues lo comentábamos en la mañana, en la prueba que hicimos, si recuerdas, tenemos de conocernos, entramos a la secundaria en el 80, dice Alfredo. Ahí nos conocimos tú y yo en la secundaria federal número 1, Guillermo Prieto, en Mazatlán, Sinaloa. O sea que nada más hace 45 años, hermano. Puedes creerlo, toda una vida, 45 años. Toda una vida, toda una vida. Pero de verdad es un gusto que estés aquí. Esa parte de tus inicios, digamos, por el gusto por cocinar, desde muy niño, bueno, me lo imaginé, pero que hubieras estado en el ejército, lo desconocía. Gracias por compartirlo. Pues adelante, Luis, si gustas continuar, nos gustaría escuchar algo más de ti. ¿Quién es Luis? Luis Alfredo Arce Mota. ¿Cómo empezaste por este gusto? ¿En qué momento decidiste que tu carrera era la gastronomía? Era el momento de tomar una decisión. ¿Cómo empezó esto? Si nos puedes platicar un poquito más de una semblanza tuya, personal y profesional también, por supuesto, pero aquí te escuchamos con gusto. Gracias. Y bueno, pues como te decía, el primer paso, digamos, fue precisamente que después de terminar la secundaria y la preparatoria, la idea es ir al colegio militar o ser parte de eso. Pero bueno, el ejército terminé y después traté de no pude hacerlo porque tenía problemas de vista, no reconocía ciertos colores, entonces no pude pasar. Y después de eso, pues, en ese mismo tiempo fue cuando conocí yo a lo que es mi esposa. Y, y pues ella es que de aquí de Nueva York. La conocí en Mazatlán, ahí en el Malecón, y bueno, nos hicimos novios. Y ya después, a los 2 años, ella pues, aplicó para lo que le llaman prometido. Se la dio y pues me vine para acá. Eso pasó en el 90. Llegando a yo, pues, una, la mayoría bastantes boricuas puertorriqueños. Entonces, una comunidad grande. En el 92 no había tanto mexicano. Luis, si me permites un momento, por favor, te estamos perdiendo. Te estamos perdiendo en el audio, Luis. Quizás sí, porque soy un poco tarde. Déjame ver si. Déjame tratar de cortarle el sonido aquí. Sí, ¿Me escuchas mejor? Gracias. Bueno, es que quizás sea por el teléfono que tengo que ponerme más cerca, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Está bien el sonido? Te escuchamos mucho mejor. Ok. Entonces, sí, mira, lo que te decía, cuando yo llegué aquí en el 92. Está perfecto, gracias. Bueno, la comunidad, pues uno llega sin saber inglés, porque realmente cuando estabas en la secundaria recuerdas que uno dice que hablaba inglés y todo eso, pero ya cuando lo pones en práctica, generalmente pues no es lo mismo, ¿no? Las pronunciaciones y todo eso, entonces no podía, pues cuando llegué no hablaba inglés.
no, no, no hablaba inglés y desde entonces lo primero fue precisamente ingresar a trabajar a un restaurante. Y tomando en consideración, cuando tú estás en un restaurante, por lo menos comes ahí, no dices tú, bueno, el hecho de que no hagas mucho dinero, pero por lo menos tienes comida. Entonces eso fue llegando aquí mayo del 92, empecé a buscar trabajo una semana después y terminé trabajando en un restaurante italiano, haciendo primero como lavaplatos. Y allí había como boricuas, había mucho boricua y dominicano. Entonces, no creas que todos les echan ganas. Entonces, después de eso, a los 3 días, uh, unas gentes que estaban de preparación, tú sabes, cortando vegetales y todo eso, Sí. pues renunciaron. Entonces yo pedí mi cambio, me pasé a preparación y fue cuando yo estuve como 2 años haciendo preparación más o menos, o año y medio, tratando de aprender los productos italianos, ¿no? Lo que son los quesos, como el parmigiano reggiano, el, los prosciutto, todo ese tipo de cosas que no tenemos, que se relacionan mucho con el italiano. Entonces, ya tomando en consideración eso, conseguí un segundo trabajo, me fui a trabajar con un tipo de French American Bistro, como un restaurante francés americano, y ahí fue cuando yo decidí que me voy a dedicar a la cocina. Y fue cuando, precisamente, si ya estamos hablando del 95, del 92 al 95, y fue cuando vi un anuncio de la escuela Le Cordon Bleu en París, y eso era escuela de cocina. Entonces, pues, apliqué pues nos estuvimos en Francia, hicimos un curso. Fue en el 94 cuando chequé la publicidad, apliqué y en el 95 creo, 95, sí, 95 fue cuando fuimos por un trimestre ahí de cocina clásica francesa. Y pues fue a eso cuando empecé yo ya a dedicarme más profesional, tratando de aprender. O sea, es un proceso, o sea, la cocina es algo que lleva bastante tiempo, ¿no? Y trabajando con diferentes restaurantes y tomando en consideración aquí Nueva York como una ciudad que es muy cosmopolita, pues tiene la oportunidad uno de ver otro tipo de cocinas pues basados en eso, ¿no? Empieza uno a conseguir experiencias y empiezas a mezclar lo que tú sabes con lo de las otras cocinas. Entonces eso precisamente, eso es más o menos lo que puedes considerar, estos fueron mis primeros pasos, ¿no? Como cocinero dentro de la cocina y estamos hablando en ese tiempo de lavaplatos a preparador, a cocinero de línea, ahí más o menos. Eso fue los primeros, quizá los primeros 6, 7 años. Y ya después empecé a ser como su chef del mismo restaurante y fue un proceso, ¿no? Todavía, pues, ¿qué te diré? Uh, todavía ni pensaba yo en abrir un lugar, ¿no? Era más acerca de aprender los productos, tener más experiencia cortando, uh, es como te digo, la cocina son muchos pasos y son muchas estaciones, entonces es un proceso. ¿Eh? Entonces, bueno, eso fue al principio, eso fue lo que, como te digo, en los primeros 6 años aquí tratando de aprender el oficio y tratando de aprender el idioma también. ¿Eh? Así es. ¿Cómo Muy ves? bien, muy bien. Pues es interesante saber que tus primeras influencias fue la comida italiana Uh-huh. ¿Y francesa? y los primeros accesos a la cocina como tal, los sabores italianos que pues, son tan ricos a los que nos gusta la comida italiana, lo sabemos, y luego la francesa. Esa oportunidad que tuviste para irte a Francia, ¿la encontraste tú? ¿Te encontraron aquí? ¿Tú la buscaste? ¿Cómo se Es, dio? Sí, precisamente viendo, hay una revista que se llama Food and Wines, o fue como gourmet, entonces ahí tenía la publicidad precisamente de la escuela de Cordon Bleu, y, él, Okay. y ahí fue cuando empecé, pues apliqué, me aceptaron, fue un poco complicado porque en ese tiempo yo tenía el Green Card, todavía siendo mexicano, entonces los franceses todavía me dieron un poquito de dificultad para que me dieran la visa.
y tuve que conseguir una carta de la escuela en Francia de que iba para allá para que me la soltaran. Sí, fíjate, fue un poco complicado, hasta un poco ofensivo, pero sí me tomó un Pero poco no de te tiempo. detuvo eso para nada. ¿Ah? ¿Cómo? No te detuvo. No, no, pues tratamos de buscar siempre una solución, ¿no? Y de conseguir lo que queremos. Y al final, pues, conseguimos eso y pues nos fuimos. Como te digo, estuve 3 meses allá con el curso, como te digo, es clásico francés, mucha crema, mucha mantequilla, es más tipo de cocina más de París. Y muy clásicos las recetas. Pero es como todo, al final de cuenta, Le Cordon Bleu era, era como una escuela más o menos, no tanto como para profesionales que estaba esperando, pero es más como para turistas y amas de casas, o bueno, algo así, ¿no? Te puedo decir. Sí. Porque después tuve la oportunidad de ir a otra escuela aquí en Nueva York y eso sí es más como un tipo de universidad, ¿no? Bien, bien profesional, muy diferente. Pero la experiencia de estar en otro país y más una ciudad como París es algo que pues, es magnífico, ¿no? Por sí mismo. Debe ser. Entonces, muy parecido a México, nomás que se enfoca mucho en la comida. Uh, no sé, supuestamente trata de ser más chic que los mexicanos, pero pues al final de cuentas todo se revuelve a la comida, un pedazo de baguette para ellos con queso y un vino rojo, para nosotros son los tacos y una cerveza. Pero bueno, Así. eso es una comparación, pero no, pero es como te digo, fue algo bien Muy uh, bien. de mucha experiencia el hecho de estar allá. Yeah. Claro, claro, qué Sí, sí. interesante, Luis. Oye, pues esos inicios me imagino que son la piedra angular, la base de los cimientos para tu desarrollo en la carrera profesional de la cocina, de la gastronomía. Nos comentabas, en aquellos tiempos ni idea todavía tenía de abrir un local propio ni nada por el estilo, pero después vino tu restaurante, La Contenta Oeste. Platícanos cómo diste esa decisión, ese paso para tomar esa decisión, qué te llevó pues, a aventarte a ser emprendedor, porque es un reto en otro país, con muchas cosas quieres de su vida en contra, pues, pero lo lograste. ¿Cómo llegaste a esta decisión? Y nos gustaría mucho saber también cómo definiste el nombre muy en español, pero muy característico de nosotros los mexicanos, de estar contentos siempre. Bueno, eso es precisamente lo que quiero. O sea, La Contenta es el tercer proyecto aquí en Nueva York, de mi parte. Sí, yo estuve como se puede decir como unos 8 años como sous chef, ¿no? Como tipo encargado del lugar, haciendo las órdenes, Sí, se sí, rompía algo, hablarle a la persona que viene a arreglarlo, conocer ok. los vendedores. Entonces ese tipo de cosas como que te va preparando, que más o menos es como empiezas a aprender cómo manejar un restaurante, ¿no? Tanto al personal como a conocer los vendedores, qué tipo de productos ocupas y también las personas que vienen a arreglar tus cosas, ¿no? Ya sea el, el, uh, el que arregla el refrigerador, el electricista y todo eso. Entonces en el 2004, precisamente en el lugar en el francés, hay dos camaradas que me invitan a mí a abrir un lugar. Oh, Uno sabía de vinos como un tipo sommelier, el otro era como barista, sabían más, front of the house, ¿no? Trabajaban al frente, y yo como cocinero. Entonces el primer proyecto fue precisamente aquí en el vecindario, en el West Village, aquí en el pueblo oeste, y que se llamó Café Condesa. Fue un lugar pequeñito, así se puede decir, de ¿cuánto? De 10 metros cuadrados, no, ¿cuánto puede ser? Bueno, algo, fue pequeño, o sea, nomás cabían como 22 personas y nuestra cocina abierta. Es como si fuera un tipo de sushi place, pero pequeño, ¿no? Que tiene un counter. muy pequeño. Sí, entonces ese fue el primer proyecto, cocinando con electricidad, la renta era demasiado cara, la locación era buena, pero la renta era cara. Entonces eso sí, fíjate, te voy a decir una de las cosas para ahorrar dinero y en la forma que se hizo, yo era el lavaplatos, preparador,
ordenaba, o sea, era todo. O sea, llegaba yo desde las 7 de la mañana para abrir a las 8, para terminar a las 12 de la noche. O sea, fue algo muy estresante, fue pesado, pero a la vez, como te digo, uno empiezas a tomar la experiencia, pero la idea es que ya estás trabajando para ti. O sea, puedes decir tú, me estoy matando, pero ya es algo que es para ti mismo. Hey, aunque tenía que compartirlo con los otros dos socios. Y ahí viene precisamente la situación. Porque generalmente la cocina es la que más trabaja en eso, sobre todo porque tienes más cosas que hacer, a diferencia del piso, de los meseros, de los baristas, digamos, en este caso, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar, hasta perdí de peso, hombre. En 2 meses creo que me tumbé como unas 20, como unos 10 kilos, pero muy estresante y todo. Pero fíjate, a pesar de eso, el tipo de cocina que abrimos, que yo empecé con eso, fue un tipo de cocina, lo que yo le llamé como un cocina tipo Nueva York. ¿Qué quería decir eso? Como un tipo de cocina, una mezcla de italiano, mexicano, francés. Entonces, eso lo reflejaba yo más o menos en los platos que tenía. Y a la gente le gustó, fíjate, el hecho de tener un pequeño lugar, lo hicimos muy cozy, muy atractivo, y nos funcionó muy bien. Tuvimos muy buenas reseñas de parte del New York Times, uh, Time Out, en New York Magazine. O sea, nos consiguió bien, empezamos muy bien. Y gracias a eso, pues empezamos a trabajar, pero al final de cuenta, para poder cubrir la renta, los impuestos, los salarios y todo eso, no era suficientemente grande. Entonces, fue algo precisamente que llegó un momento en que empezamos a tener dificultades. Y eso es otro punto, es importante, como cuando uno se va precisamente a tratar de ser independiente, saber tu negocio. Muchas veces no tomas en consideración cosas que son importantes, como la renta, como que si realmente cuántas covers o cuántas personas tú necesitas para poder quebrar breaking even, y ya después de eso, o sea, no lo tomas porque te emocionas, quieres decir, sí, vamos a abrirlo, y no tomas en consideración las matemáticas, los números, ¿no? Que son importantes. Y eso fue lo que pasó. O sea, al final de cuenta, era muy difícil tener un margen de ganancias por el hecho de que la renta estaba muy alta. Aparte de eso, los impuestos y todo lo que requiere, ¿no? Entonces, era muy complicado. A pesar de que tuvimos buenas reseñas y todo, y teníamos uh, bastantes clientes, no fue todo eso, pues no era suficiente. Y yo tuve dificultades con los socios, y yo me salí como después de 2 años. Me compraron mi parte. En ese tiempo yo tenía un porcentaje muy bajo, ¿no? Que era un 20%. El otro socio tenía 20 y el otro mayoritario tenía 60. 60. Mi 20%, me salgo y tomo un tiempo y después abro mi segundo lugar. Ese Café Condesa, en primer lugar, yo no participé en el diseño, más o menos. Yo solamente me invitaron a mí, fue una invitación. Y fue ahí como pues yo nomás me dediqué a la cocina. Ya en el segundo lugar, que fue en el 2010 más o menos, que se llama Ofrenda, Restaurante Ofrenda, ahí fue donde tuvimos más las ideas, ¿no? De trabajar más con el nombre, con el diseño, el menú, y mi porcentaje era más alto ya. El porcentaje ya era mayoritario yo. Entonces, pues empezamos, ahí fue todo lo contrario. En el primer lugar empezamos sin gente. Como ya traíamos un poco de publicidad, cuando abrimos el segundo lugar, nos pasa que eso es otro error que muchas veces uno comete, como teníamos una persona de relaciones públicas que nos ayudó, nos consiguió bastante publicidad. Entonces, el día que abrimos, tuvimos bastante gente que no estábamos preparados. ¿Sí me explico? Entonces, ahí fue todo lo contrario. Y tuvimos tanta gente que fue un verdadero desastre. O sea,
no pudimos manejar a la cantidad de gente y fue un completo fracaso. Entonces, eso fue el problema y empezamos, nos caímos como en el primer mes, en lugar de ir para arriba, tuvimos las primeras semanas, estuvo bueno, y por todos los errores como que nos empezamos a caer. Nos tomó el tiempo que nos caímos, empezamos a definir, a afinar lo que no estaba bien, empezamos a volver a trabajar mucho. Lo que es muy importante aquí sobre todo es el sentido al cliente, ¿no? El customer service. Hay que ser muy atento, hay que enfocarse muy bien, tipo hospitalidad mazatleca, ¿no? De los años 80 o 90, ya casi no se ve eso, al menos que le dé su propina primero, pero en los 80 muy amable la gente, hasta te llevaban al lugar, o sea, muy amigables. Entonces, eso era la idea de darle a la gente aquí ese tipo de hospitalidad, de que en cuanto llegara, siéntate por favor, a ver qué te puedo ofrecer, sí, y si no lo teníamos, pues íbamos a la tienda a conseguirlo, ¿no? Y poco a poco, y el lugar se levantó, y empezamos a hacer muy bien y todo eso. Entonces después de eso, pues, ese lugar, pues, también me volvía a salir, ¿entendí? Yo no sé si en este caso es importante también el hecho de definir exactamente cuáles son las metas, y la otra también es importante el hecho de saber con quién te metes como socio, ¿no? El hecho de conocerlos bien. Entonces es otro de los puntos importantes antes de abrir un lugar, el hecho de hacer un buen estudio de las cosas. Pero al final de cuentas, como te digo, como seres humanos que somos, es difícil el hecho de saber antemano cómo va a reaccionar uno como persona, igual eso. Entonces, al final de eso, pues también acabé yo salirme después de eso, me compraron, me salí, y ya precisamente en el proyecto 2014, que fue La Contenta, que ahí fue casi 100% mío ya, pues se desarrolló. Si tú me preguntas con el nombre viene, mi esposa Lisa, hay una película que se llama Easy Rider, es una película de 1969, del Capitán América, que están haciendo un viaje por el Southwestern, por la parte del estado de Nuevo México, en motocicleta. Entonces, ellos, para poder financiar ese viaje, esos dos hippies en motocicleta, van a un lugar que se llama La Contenta, que es precisamente que está en Taos, en Nuevo México. O sea, ahí fue filmado. Y el nombre decía La Contenta. Y ese precisamente de ahí viene el nombre de La Contenta. Y el primer lugar que lo abrimos, que fue en el lado oeste, en el bajo este aquí de Manhattan, se llamó La Contenta, solamente La Contenta, y de ahí viene el nombre. Y empecé a trabajar yo en este caso, pues invité a trabajar un socio, y el socio trajo a otros dos hermanos, y bueno, trabajamos con ellos, ¿no? Y ya después de eso nos fue muy bien, gracias a Dios, nos expandimos a tener la oeste, que precisamente viene del oeste porque estamos en el pueblo oeste de aquí, de lo que le llaman West Village, aquí en Manhattan. Y fue precisamente este lugar que está al oeste, que fue el segundo lugar que yo trabajé aquí en Nueva York, que era el francés. Mi ex jefe, él me hizo socio de aquí para poder entrar. Lo que pasa, otras cosas que debo explicar precisamente aquí, sobre todo aquí en Nueva York, para poder, por ejemplo, que te den la renta de un lugar, tienes que tener unas finanzas fuertes que tú los puedas tener. Entonces, muchas veces, como la locación de este lugar es en un vecindario que es muy bueno, yo requería bastante dinero. Que si hubiera tenido ese dinero, no era necesario que yo estuviera aquí en Nueva York, ¿no? Entonces, le pedí yo a mi ex jefe que me aguantara aquí, y precisamente ya él se tuvo que quedar, que fuera como un tipo de albacea, ¿no? Para que yo pudiera tener el lugar. Y fue como abrimos La Contenta Oeste. Y pues empezamos muy bien, nos fue bastante bien, teníamos bastante negocio. Y después nos ofrecieron otro lugar en el bajo Manhattan, y también lo abrimos, ya íbamos con el tercero. Fue en el tiempo que pegó el COVID. Llegó el COVID, y ahí fue cuando pues
todo se vino abajo, o sea, tú sabes, o sea, no te tengo que decir, se paró Nueva York, o sea, fue algo bien, bien extraordinario el hecho de ver eso, ¿no? Una ciudad como Nueva York, sin gente, o sea, era bien extraño verlo, era bien extraño, sobre todo Ya lo tomando en creo. consideración que Nueva York no descansa 24 horas, ves gente todo el tiempo, y ese tiempo del COVID era bien surrealístico, ¿no? Yo pienso que, creo que en todas partes del mundo era lo mismo. Pero bueno, eso fue y pues al final de cuentas, como te digo, aquí hablando de lo que, ya regresando, después del COVID, gracias a Dios sobrevivimos, hicimos buenos tratos con el landlord, nos ayudó y pudimos abrir los lugares y poco a poco, ¿no? Y respecto al tipo de menú, fíjate, antes, y creo que sí me pasé bastante, pero bueno, una de las cosas que voy a regresar un poco, eh, Adelante, adelante. fíjate, tomando en consideración el año 2010, que fue cuando estaba abriendo ofrenda, yo traté de hacer un tipo de menú sinaloense, porque muchas veces la gente se va a lo que conoce, ¿no? Lo que son como los más conocidos, como enchiladas, tacos y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y otro error que cometí cuando abrí ofrenda, yo no traté de ofrecer guacamole, porque yo le dije, no, pues ¿por qué todos los mexicanos ofrecen guacamole? Yo no lo voy a ofrecer. Un error bien grande, porque al final de cuentas, tú tienes que darle darle a la gente lo que ellos quieren y precisamente el guacamole es algo que siempre van a querer. Y bueno, tuve que ponerlo, creo que nomás estuve como 2 días o 3 días y me di cuenta del error y lo Más dos puse días de por regreso. Y entonces, ¿qué pasa? Yo trato de hacer un menú tipo de Sinaloa, ¿no? De tratar de introducir el aguachile, tratar de poner el asado a la plaza, y, y fíjate que no me funcionó. En ese tiempo, uh, yo lo traté de hacer más tradicional, creo que le hice con el chile serrano, no tenía chiltepín, en ese lo estaba haciendo con una salsa verde, pero no me funcionó, la gente no lo aceptó. Y fíjate que en ese tiempo hay un tipo de platillo que le llaman tipo carpaccio, que es italiano, que es crudo también, ahora le llaman crudo. Sí. Pero no, traté de hacerlo y no, para nada no me funcionó y lo intenté y no, lo saqué. Y fíjate, y lo que son las cosas, ahora aquí, hasta los japoneses tienen aguachile. Los tipos japoneses están sirviendo un estilo de aguachile muy similar, pero con sus ingredientes japoneses. Y aguachile se ha hecho tan popular aquí que hasta de carne lo hacen, ¿no? Entonces, eso es lo que es, o sea, quizá lo que yo traté de hacer una propuesta en un tiempo que no estaba, que no era el tiempo adecuado, porque en ese tiempo recuerdo también que empezamos, me ofrecieron mezcal y yo lo ofrecí a los clientes gratis, el mezcal ahumado, y en el 2010 estoy hablando, y ni gratis lo quería. Y Entonces yo dije, no, no creo que vaya a funcionar el mezcal. Y mira, ahora el mezcal es uno de los que más se vende y olvídate, o sea, es lo que pasa, o sea, como en te el digo, 2010 no les gustaba, no lo no, querían. fíjate, en el restaurante que yo tenía en ofrenda y y en mis clientes se los ofrecí, fíjate, y no les gustó, no les gustó. Ah, y fue, pues tú sabes, está un poco más ahumado, más fuerte. No sé. El tipo, creo que no lo habían hecho al tipo, como le digo, tipo americano, ¿no? Que lo hacen un poco más suave para tomar y todo, pero en ese tiempo era tipo México, ¿no? Y creo que Ya. no funcionó. No le funcionó ese tiempo a mí con esos clientes. Ahora olvídate, es algo que son tantas las marcas y es una de las más populares aquí, junto con después de la margarita, pues la mezcalita es una de las más populares. Entonces, ¿qué te puedo decir? Dentro de los negocios, pues no sé, quizá que muchas veces esperar por el tiempo correcto, ¿no? Para que te funciones. Como te digo, yo tratando de poner algo sinaloense en ese tiempo, pues no me resultó. Y ahora unos chavalos aquí en Queens abrieron un restaurante que se llama Submarino Amarillo y les va muy bien. Y hacen un tipo de aguachile en molcajete y excelente. O sea, la pegaron. O sea, le dieron. Y eso es, y ahora ya hay mucha gente que lo ofrece, muchos restaurantes. Y eso es así. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En lo que respecta a los tipos de platillos, ¿no?
ahorita lo que yo ofrezco aquí en la Contenta Oeste precisamente es un aguachile, pero trato de hacer un menú después de tantos años, un menú como más confortable, comfort, como le llaman, ¿no? Que la gente siempre lo va a pedir, que lo quiere, y son las enchiladas, tipos de enchiladas, el mole, un tipo de carne asada a la parrilla, y el guacamole, craso, quesadillas. Entonces, ese tipo de cosas son los que más se venden, son muy populares. Y como te digo, es un tipo lo ven como un tipo de cocina festiva, ¿no? Que se puede compartir y que va muy bien con una margarita. Ujú. Así es. ¿Cómo Con una ves? margarita, o con una cerveza, o con un refresco. Todo Y, lo que has platicado va bien con cualquier cosa. Oye, sí, perdón. Oye, Luis, qué manera tan interesante de ir llevándonos por la historia de tus restaurantes. Ha sido muy interesante escucharlo, cómo lo fuiste armando y las varias intentos que hiciste antes de este último, que ya finalmente es tu creación, de haber compartido con otras personas otros dos proyectos, pero este que es el bueno. Entonces, tu menú, como lo comentas ahorita, es más bien el menú accesible, cómodo, para la gran mayoría de las personas que gustan de la comida mexicana ya. pues ¿No tienes algún exacto. platillo así especial o uno rebuscado exclusivamente de la Contenta? Manejas más bien un menú cómodo para muchas personas. Bueno, mira, sí, hay unas cosas que son más o menos mías, se puede decir que son mi creación, que en la forma de que no vamos a considerar los nachos, ahí es un debate, ¿no? Si los nachos son de México o son de Estados Unidos. Sí, Entonces, sí. en la forma, bueno, los servimos con frijoles y yo lo sirvo en una forma como si fuera una corona y eso es la forma, como mi signature, ¿no? Como Sí, mi confirmo, tipo exacto. sí, y en la forma que yo lo sirvo. Y cuál es el propósito, ¿no? De hacerlo, de servirlo así, era para que cada pedazo de totopo tenga la salsa, los frijoles, el queso y que lo puedas uno compartir, ¿no? Y eso es la forma que yo Ok, lo hago. Igualmente en la forma de servir el guacamole con los chips, los totopos alrededor, es algo que es muy peculiar de mi parte, ¿no? De lo que la forma en que lo hago. ok, Sí, y eso es. Entonces, pues hablando de lo como te digo, o sea, no es el hecho ese es el tipo de menú que la gente quiere y ese es lo que escogimos nosotros después de tanto tiempo, ¿no? Y lo que cuando queremos hacer algo lo ponemos como plato del día, ¿no? Que ya si queremos hacer un pozole, si queremos hacer un tipo de taco birrias tipo Sinaloa, un pescado zarandeado, lo ponemos como del día y vemos si realmente la gente lo quiere o lo pide. Porque en eso nos basamos para ir formando el menú o cambiándolo por la temporada. Pero hay ciertas cosas que no puedo cambiar porque hice unos cambios, sobre todo con el tipo del steak que tengo, y ujú, lo traté de cambiarlo y a tratarlo de hacerlo más tradicional, ¿no? Como carne asada, con queso, el aguacate, o sea, como se sirve ya con las tortillitas y todo, no, hombre, ya, no, ya, sí, no, para nada. La gente, fíjate, lo sirvo aquí yo el steak, es un hanger a la parrilla, y lo sí, sirvo yo con una papa que se llama dafinois, o, o papa gratinada, se puede sí. decir. O sea, es la papa con crema, el queso suizo, el puré de ajo y crema y todo cocinado. Entonces es un dish, es más francés y es un poco pesado, pero lo combinamos con un tipo de chimichurri que es un poco ácido, es ácido y con la salsa verde que también tiene que ser ácido, entonces quebra, corta lo, lo, lo rico, lo cremoso de esa papa Ajá. y va muy bien, combina muy bien y eso es lo que a la gente le gusta y fíjate, es una de las cosas que siempre ha traído conmigo y le gusta y bueno, se queda, como te digo, hay ciertas cosas que no puedo cambiar y se quedan. Y bueno, y eso es, o sea, dentro de los menús que cambio, generalmente son como unos 3 o 4 platos nomás. Los demás se quedan porque pues no puedo hacerlo, ¿no? La gente lo pide, hey.
Ok, ¿cuál es de estos platillos que nos comentas? Ahorita voy a entrar un poquito a las bebidas, porque sé también que tienes mixología y veo ahí en tus publicaciones en la Contenta Oeste, en tuyas, a un bartender que tienes ahí bastante diestro, se ve. El maníaco. ¿Cuál es tu mejor vendedor de los platillos? ¿Cuál es tu platillo que más se vende de tu menú regular? Pues mira, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que son más populares, claro, es el guacamole. Después vienen los tacos de carne asada. En la forma que los sirvo, no sé si a ti te tocó comerlos en Mazatlán, yo por eso ahí los traigo. A Este ver, taco de ¿cómo? carne asada, yo lo sirvo con el guacamole y el pico de gallo y la carne arriba y un poco de salsa verde. Y eso era más o menos en la misma forma que creo que eran en los tacos que estaban en la Juan Carrasco, ¿no? O aquí en el Parque Zaragoza también. Bueno, ahí uno, creo que al principio, Ok, hace muchos años, el taquero que se llama Héctor, que está ahí en la plazuela Zaragoza, en Mazatlán, él empezó con una carreta ya bueno, no me acuerdo cómo se llama, por la calle arriba. Tenía su carreta ahí hace muchísimo tiempo, antes de que se moviera al Parque Zaragoza. Y creo que de ok, ahí yo saqué la forma que yo pongo el taco. Lo que yo te digo es que muchas veces de las cosas que yo sirvo son de las cosas que yo los comí en Mazatlán. El sí, taco, yo me claro, acuerdo que lo servía la tortilla, él le ponía la grasa de la manteca del cebo, ¿no? sí, claro, claro, Cebollita, y después le ponía el pico de guacamole, y guacamole, era aguacate, y le sí, ponía la carne, y después uno le ponía la salsa que quería arriba. arriba, Y esa es la misma forma que lo sirvo. Cuando fuimos a La Paz, me acuerdo que había en los años 80, estaban los tacos los tacos de pescado, no sé si te tocó uh-huh. ir, que lo servían con un tipo no es tempura, o sea, yo lo sirvo aquí como tempura, más japonés. Eso era como un tipo uh, ¿cómo le llaman? De capeado De de cerveza. capeado, sí, Ey, capeado y o rebozado, que también se le dice, ándale, de reposado. Y en ese tiempo ahí nomás te rebozado, lo daban con una tortilla y el pescado y todas las salsas que tú podías ver ahí y tú hacías tu propio taco súper gordo, entonces, ¿no? exacto, Y lo que yo lo sirvo aquí precisamente, el taco de pescado, lo hago con no es, no es así como dice rebozado, es como tempura, que es un poco sí, más claro, ligera el capeado. Y y yo le pongo el repollo, el repollo sazonado, la salsa de pico de gallo, salsa de aguacate, la crema, todo lo que uno hubiera podido ponerlo, yo se lo pongo en el taco, pero de la misma forma, ¿no? Sí, sí me explico. Pero ya ves que sí, uno cuando tienes todas esas cosas, tú te lo preparas bien grande. Entonces, esa es la forma que yo sirvo el, el, el taco de pescado, pero basado en el taco de La Paz, que me tocó verlo cuando yo era niño, ¿entiendes? Entonces, eso es precisamente lo que te digo, o sea, yo solamente me acuerdo y bueno, lo desarrollo y vamos, así es. Ya ese tipo de nachos que yo lo sirvo aquí, yo lo aprendí con un compa que trabajó en un restaurante peruano, en la forma ok, que ellos hacían otra cosa. El pollo en mole que yo lo sirvo, eso viene de un compa que estuvo trabajando con los franceses también, francés italiano ok, más o menos, porque yo le llamo al arroz, le llamo tipo risotto, que no es un risotto, pero en la forma del terminado, no es más cremoso, lo termino uh-huh. casi igual. Y el pollo, pues sí es más tradicional, el pollo es una pechuga y luego que lo hago subir, o sea, lo cocino bien lentamente dentro de una bolsa, no sé si sabes esa técnica. Lo hago porque cuando yo lo hacía así pan roasted, o sea, al minuto, lleva bastante tiempo y mucha gente se desesperaba, no, hombre, siempre tenía unas broncas. Entonces tengo que adelantarme. Lo que hacemos es cocinarlo al sous vide y ya lo tenemos listo y después lo terminamos. Cuando llega la orden lo terminamos en pan roasted, le damos el color y lo terminamos en el horno. Y la salsa de mole es tipo poblano, de Puebla, pues, tomando el honor de todos uh, la gran población poblana mexicana aquí en Nueva York, que son los que hay más. Es como, digamos, sinaloenses en California. Sí, aquí en Nueva York, bastante de Puebla. Fueron los Bastante primeros poblado. que llegaron, los pioneros. Entonces, pues sí, Ya había escuchado algo de eso, que había ¿ah? mucho poblado.
yo de acuerdo. No, sí, y son excelentes cocineros, te voy a decir, y vas a encontrar aquí, bien loco, aquí vas a encontrar mexicanos trabajando con tailandeses, japoneses, en cada cocina. Ah, es como que cada nacionalidad se enfoca en ciertas, ¿cómo te diré? Trabajos, se puede decir, ¿no? El mexicano y el ecuatoriano generalmente en las cocinas, mayormente, en la construcción también mexicano, ecuatoriano, el Bangladeshi en los, como busboy, al frente de la cocina, al frente del restaurante. Entonces, hay ese tipo de como que um, grupo étnico, ¿no? Que se dedican a ciertas cosas. O como dices tú, en los que manejan los taxis, ¿no? Ves mucho también de la India. Pero bueno, es interesante el hecho de ver eso aquí en Nueva York. Entonces, eso Sí, es lo que te digo. son todos los mundos, todas las personas del mundo hacen muchos mundos ahí y se combinan en un solo lugar. Pues, Qué interesante. ¿Tú tienes personal, por ejemplo, que no sea mexicano trabajando contigo, personal asiático, personal de otras partes del mundo que no sea hispano, que no sea latino? no, mira, te voy a decir una cosa, es algo extraño, pero ya cuando tenía el Café Condesa, ahí sí tenemos más, era una mezcla. Fíjate, casi no había ni latino, nomás la cocina era latino, el front of the Ok. house, los meseros y todo eso, de aquí eran americanos, todos blanquitos. Cuando abrimos Ofrenda, ahí ya empezamos a ver puro latino. Y ahorita con las contentas, puro latino. Generalmente colombiano, mexicano, Guatemala, Honduras. Eso es. Eso es generalmente lo que somos la mayoría aquí con los más mexicanos y ya los demás. Y las primeras generaciones de chicanos, los que nacen aquí entonces, fíjate, te voy a decir una cosa, es algo que uno no lo piensa como yo te voy a contar una anécdota, como recuerdo cuando estuve en París, cuando estuvimos en París, estuvimos Sí. llegando, creo que estuvimos en el sexto arrondissement, que le llaman sexto arrondissement, bueno, el vecindario número 6 más o menos. Ajá. Ahí estamos hablando. Y recuerdo que conocí a un mono, allá una persona, y me decía, me dividían los vecindarios como musulmán, cristianos, judíos, o sea, con la religión. Sí. Y aquí en Nueva York era con color de tu piel, o sea, era de los morenos, ¿entiendes? De los, de los amarillos, de los asiáticos, Sí. de los browns, de los latinos. O sea, se iba más uno con respecto al color de la piel, Color de la aquí, piel. en mi experiencia. Y en Francia, cuando conocí a este chavalo, él hablaba más acerca de la religión, ¿no? Bueno, de lo que pareciera ser, tipo, si eras cristiano, musulmán o judío. Y era Sí. bien extraño, algo que, pues en México nosotros, ¿qué, no? Que decíamos, nunca habíamos pensado, pues yo en mi caso, yo nunca pensé en esa forma, ¿no? Hasta que llegué Sí, aquí. te tienes que acostumbrar a eso que ves, pero aquí en México, porque aquí en México, pues no lo manejamos de esa manera. No, pues ya está, bueno, No lo de te pasa. siempre que hay, o lo haces tú como que te acostumbras. O sea, bueno, eso es mi experiencia, y quizá cuando estaba en Mazatlán existía esa cosa, pero no me di cuenta hasta que llegué aquí ya más confortable. Por eso te digo que muchas veces, si te estoy hablando más o menos cuando digo, es como cuando dices, oh, blanquitos, cuando digo unos blanquitos, es como tratar de decir que son de aquí de Estados Unidos, ¿no? Sí, Y exactamente. o cuando son morenos, son como africanoamericanos, que Okay. no sé si es la forma correcta de decirlo, pero bueno, así es la forma que tratamos de comunicarnos para no ofender. Desde luego, tienes que cuidar mucho eso también, porque Sí, sí, sí. es algo que ahora se maneja por todos lados, cuidar el lenguaje de cómo te diriges a las personas, ¿no? Pues sí, sí, es un poco Oye, y en complicado. un negocio como el tuyo, donde tantas nacionalidades y tantas personas de tantas partes del mundo pueden
converger, perdón, en una cocina, pues hay que cuidar mucho de eso. Pero mira, Oye, ahora mande. precisamente tú dices una de las cosas, hablando de respecto a los grupos étnicos y todo, una de las cosas que sí me gusta nosotros como restaurante es que nuestros clientes es una mezcla, eso sí es una mezcla y es algo que sí me gusta. Qué bien. Generalmente, mira, podemos ver, tenemos muchos clientes que son de la India, no sé si sean de la India, de Pakistán, pero es algo similar, ¿no? Bangladesh. Sí. Son de la India, tenemos muchos asiáticos, que puede ser japoneses, coreanos, no sé, filipinos, chinos en dado caso, ¿no? O sea, es una buena mezcla, o sea, ves muchos grupos étnicos aquí como clientes de nosotros, hombres, mujeres, y de todo tipo. Como estamos cerca, estamos aquí en el West Village, tenemos Sí. muchos, tú sabes que tenemos muchos LGTB clientes Ajá. también. Sí, entonces, es, ese sí es, fíjate, este restaurante, nosotros, esto es lo que me gusta ver, es bien mezclado, sí tenemos una mezcla de todo lo que es Nueva York, porque hay ciertos lugares que tú vas, o vas a ver mucho de un grupo, ya sea muchos asiáticos, o vas a ver muchos blanquitos, o vas a ver muchos afroamericanos, Ok. pero nosotros sí tenemos una mezcla de eso, que eso sí me Qué gusta bien. verlo. Sí, Qué sí, sí. bien. Tienes mucha asistencia de ese tipo. Sí. Oye, Luis, una de las cosas que tenemos aquí en la idea de platicar contigo, ahorita ya hablamos mucho de la comida, te has convertido en los últimos años, porque te seguimos, ya lo mencionamos hace rato, en un impulsor, en alguien que promueve mucho el vino nacional allá. Tienes incluso artículos, leímos, ahora que ya estábamos preparándonos para esta conversación, leímos algunos artículos tuyos en donde te entrevistaron como alguien que está impulsando mucho el vino mexicano para allá, y por ahí leímos una frase en una publicación en la que dijiste que la traduje, no está en inglés, no me voy a arriesgar a decirla tal cual, pero dices, para un buen maridaje con comida mexicana no hay como un vino mexicano, algo así mencionaste hace algún tiempo. ¿Qué hay de eso y los vinos mexicanos contigo? ¿Te estás llevando mucho de ese producto hecho aquí en México para allá? No, fíjate, y es algo, tú sabes, nosotros como siendo de Mazatlán, no tenemos la cultura del vino. No, somos de Y cerveza nosotros. exacto, cerveza, y eso es precisamente lo que Y uno lleva. Y Pacífico nada más. ándale, y con el agua de Mazatlán, ese que lo hace especial, que Exactamente. ya no existe. Pero Exacto. fíjate, cuando yo estuve precisamente, cuando estuvimos en Francia, cuando yo estuve haciendo mi stage, lo que le llaman, ¿no? Que estaba trabajando gratis. Fui, pagué mi vuelo, estuve allá, no recibía salario, y Sí, estaba solamente por experiencia. El chef, precisamente cuando hacíamos la comida para la familia, para cuando comíamos, el de él nos servía vino. Es lo que le llaman vino de mesa, ¿no? De su sí, región. sí. Y siempre lo servía y lo comíamos. Y yo no entendía, o sea, todavía yo apreciaba el vino, no lo entendía. No sabía por qué sabía de esa forma, o por qué tenía ese sabor a madera, esa vainilla, o esas berries que muchas veces pues no estaban para mi paladar. Y hablando, conversando con el chef, en lo que lo pude entender, porque pues a puro francés hablaba, él decía que él no era precisamente un sommelier, no era el hecho de, pero él estaba muy consciente de los productos que se producían en su región, más los vinos. Ok. Y precisamente de ahí viene, o sea, el mejor maridaje es precisamente los vinos y productos de la región, o sea, de lo que crece allí mismo. Estamos hablando de lo mismo que si nos vamos a México, a Oaxaca con el mezcal. ¿Entiendes? O toda esa cocina excelente de Oaxaca con los mezcales excelentes, imagínate, sabe mucho mejor. Entonces, eso es precisamente lo que viene. Y conforme yo, todavía me tomó como unos 3 o 4 años como para empezar a entender. En mi primer proyecto en Café Condesa, empezó el compa sommelier a traer unos vinos mexicanos de Valle Guadalupe. Y recuerdo que el vino de piedra, creo que así se llama la vinícola,
lo probamos te estoy hablando en 2005. Ese Sí. vino, lo que lo probamos, estaba súper salado. ¿Qué significa eso? O sea, que todavía había muchos errores en la forma de producir el vino. Estaba muy Ujú. cerca del mar, no sé, la brisa marina absorbió el agua, no sé, el hecho de que toda esa brisa que viene del mar en Valle de Guadalupe, esas uvas lo absorbieron en el terreno, no sé si Ok. estabas ahí, el hecho de que cuando hicieron ese vino tenía un porcentaje de tanta sal que era increíble, y eso fue en el 2005. Ya en el 2014, que fue donde yo ya me empecé a darle, a meterme más, porque gracias a que un compa de California, que se llama el importador se llama La Competencia, él se animó a traer vinos mexicanos. O sea, tú debes de tomar en consideración una cosa que es principal. Aquí en Nueva York tienes vinos excelentes de Francia, Italia, de Chile, España, o sea, de la España, de todo. O sea, todos los países quieren vender aquí porque aquí hay negocio, aquí hay gente que los compra, lo aprecia. A pesar Ujú. y también todas las comunidades de estos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hecho de traer vinos mexicanos que no se conocen, a pesar de que México fue el primer productor de vino aquí en América, cuando llegaron los españoles en 1400, a finales de 1400, y pues no es algo que no se sabe. Y bueno, él se animó, vino aquí a Nueva York, trató de ingresar aquí con las gentes, consiguió un distribuidor y empezó. Entonces fue cuando yo le hablé y empezamos con 14 vinos. Empezamos con Monte Chanic, Corona del Valle, excelente. ah, Son de los que me gustan. El Corona del Valle, MB, y la Trinidad. Esos vinos empezamos y empezamos a darle, pero un problema del vino mexicano es que son bastante caros. Y una de las cosas que siempre yo me he definido eso era de que un vino de la calidad, bueno, de una calidad de un Monte Chanic que vale $20, 21, que me cuesta a mí aquí comprarlo, Ok. es el mismo precio y la misma calidad de un vino de la España que cuesta $13. ¿Sí, sí, sí me explico? O Sí, sea, claro. Hay mucha si diferencia. comparamos de calidad, podemos decir que un Monte Chanic con un vino español del mismo nivel va a haber una diferencia como de $7, $21 versus en contra de 13 más o menos. Ujú. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, eso era un problema que tenemos porque mucha gente no va a pagar 3 o 4 veces lo que yo pago, $80 por un vino mexicano que no ni conocen. Te estoy hablando de 2015, 16. Pero pues poco a poco empezamos a tratar de subsidiarlo yo mismo, o sea, en lugar de subirle 3 veces, ¿no? Pues nomás le subía el doble para poder tratarlo de vender. Y bueno, eso Ujú. fue al principio. Ya viniendo aquí ahora, ya hablando de lo que estamos ahorita aquí en la oeste, ya empezamos a tratar con otro importador que se enfocó más en los vinos. Fíjate, una de las cosas que estaba pasando, ¿no? Con la evolución, me voy a brincar bastante. El hecho de que mucha de la gente que produce vinos en Baja California son gente que viene de Italia, de Francia, que han inmigrado de California, han llegado a Valle de Guadalupe y empiezan a crear vinos. ¿Cuál es el incentivo de que no hay reglas? Pueden hacer unas mezclas de diferentes uvas. Y bueno, empezaron a mejorar y los vinos empezaron a salir mucho mejor. Ahora, no sé realmente toda la historia de lo que haya pasado en Valle de Guadalupe y todo eso, pero en lo que respecta a los vinos que empezaron a llegar, sobre todo ahora, son unos vinos muy, muy buenos, o sea, son naturales. Una de las cosas que están empujando más es el hecho de que son vinos orgánicos, biodinámicos, y una de las cosas que dicen que enfocan mucho es que le están pagando muy bien a los empleados, a la gente que trabaja allá, que los están apreciando. Entonces, creo que es un buen punto, ¿no? Que están empezando y yo pienso que, aparte de eso, creo que le echan mucho corazón, cuidan bastante bien el producto y lo están haciendo como debe ser, y creo que son gente que tiene mucho talento y que son naturales en la forma de producir vino. Hay un vino que me gusta mucho que se llama Mi Primavera, es un 100% Cabernet, que cuando lo
lo probamos con el mole, fue excelente, o sea, fue un maridaje que ni lo esperábamos. Y ese tipo de cosas, o sea, es lo que estamos descubriendo, lo descubrimos tanto yo como el equipo. Hacemos un equipo, nos sentamos y empezamos a probar y vemos a ver qué tal, qué es lo que cada quien opina y qué es importante, ¿no? Y así tenemos esos puntos de vista y eso suele precisamente a lo que lo vendemos con el cliente, porque es difícil para mí vender vino aquí, lo que más se vende son las margaritas, las mezcalitas, entonces para vender vino es bastante difícil. Y te voy a decir como un ejemplo, ¿no? Yo trato de empujar mucho, no tan solo los vinos, pero también los licores de México, tanto la ginebra, el whisky mexicano, el ron mexicano, tenemos ron de Chiapas, tenemos los whiskies de Oaxaca y de Ensenada, tenemos las ginebras que vienen, pues ya está ahí ginebra en Mazatlán, ¿no? Lo están produciendo, pero tenemos la que viene de México, que es más popular, creo que hasta de Oaxaca me van a vender una ginebra. Y entonces trato de empujar eso. Y tenemos también el sake de Nomi, que viene de Culiacán. Pero tenemos un cóctel que es excelente, pero no podemos venderlo. ¿Por qué? Porque es algo que, es como te digo, aquí en Nueva York, pues llega sake que viene de Japón, que es excelente. Entonces, si tú le dices, ¿es un sake de dónde? Pues de México. Pues como que dicen, oye, es como si tú me dieras a tomar tequila que viene de China, ¿no? Un tequila de China o un tequila de Australia, que ya están produciendo, por eso te lo digo, porque en Australia van a producir derivados del agave ya. Están creciendo agave, plantas de agave para producir tequila. Bueno, van variedad no tequila, pero una variedad del agave. Una variedad similar, ¿no? Sí, algo así. Entonces, ¿qué dices? Como nosotros tratamos de vender un sake que viene de Culiacán. Entonces es lo que me dicen, o sea, oh sí, es como si yo te ofreciera un tequila que viene de China, ¿no? O de Australia. Entonces como que por eso es difícil vender el producto, que la gente lo acepte. Por eso la gente se va más con el tequila y el mezcal, porque pues saben que como mexicano es algo que es lo que mejor hacemos. Entonces, eso es, pero en lo que respecta a los vinos, sí, yo trato de empujarlos mucho y una de las cosas que hacemos es precisamente tratar de subsidiar el precio. ¿Qué es esto? En lugar le bajamos el precio, tratamos de doblar nomás de lo que yo pago al doble y lo tratamos de ofrecer como en la hora feliz para que vinos que me cuestan, que no deben de estar en hora feliz, lo hago en hora feliz porque son de mejor calidad y para que lo prueben y vean que el vino mexicano es bueno y claro. que tiene unas características muy particulares y eso es lo que los hace especial, ¿no? El tipo de terreno que está ahí en Baja California y más árido, el mineral. Entonces, no sé, es difícil, es una batalla hacia arriba, pero bueno, vamos a continuar hasta que consigamos esa ayuda que necesitamos. Necesitamos un buen break para poder sacar el vino. O sea, nuestras ventas son muy pocas, muy pocas comparados al mezcal y al tequila. Muy bajas. Pero bueno, no dejan de promoverlo y eso es muy interesante. Oye, también tocando el tema de lo especial que es tu restaurante y de la atención muy puntual que tienes, tenemos un dato que también, como te digo, buscamos en las redes de ti, de tu restaurante, de lo que sirves. Tienes un menú para los acompañantes de tus clientes, los acompañantes muy especiales que muchos llevan a los restaurantes y que son las mascotas. Incluso vimos un reportaje que te hicieron de una cadena de televisión local ahí en Nueva York, que sirves comida para las mascotas, para los perros principalmente, que lo preparas y que te lo sirves, platicas sobre eso, de dónde surgió esa iniciativa, porque debe de ser muy especial. No creo que muchos restaurantes en Nueva York lo hagan. Bueno, no creo, no lo conozco, no lo sé. Pero el primero que yo sé que lo hace es de tu restaurante, de alguien que yo conozco de toda la vida. Y me gustaría que nos platicaras cómo surgió esa idea,
¿Y qué menú les sirves a estos compañeros o estos clientes de cuatro patas que van con tus clientes de dos piernas? Platícanos, por favor. Sí, mira, te voy a decir una de las cosas, o sea, son los clientes más agradecidos, te voy a decir. De verdad. Sí, porque siempre que te ven te mueven la cola y siempre agradecen el hecho de la atención y uno que les cocina. Bueno, esto surge la idea en el 2014, precisamente cuando abrimos la primera Contenta. Muy El hecho bien. de, tenía un vecino que quería mucho a su perro y pues era como su hijo. Y no tenían hijos, creo que eso era el hijo. Ok. Entonces tenía amigos que tenían otros perros y entonces yo decidí, bueno, ¿sabes qué? Como no sé exactamente el tipo de dieta que los perros comen aquí en Nueva York, voy a hacerles un tipo de tasting. Tú sabes que en Sí, Mazatlán uno le da al perro lo que come y, o sea, de cualquier cosa y andan comiéndolo. sí, Entonces exacto. aquí hay ciertas cosas que uno no debe hacer. Entonces, haciendo ese tasting, pues yo empecé a hacerle fueron tres platillos. Fue lo que le llamamos un slider, un tipo de hamburguesa, de Ajá, 80% carne, 20% grasa. ya. El otro fue el pollito que le llamo yo pollitos con papas. Era Ok, una sí, pechuga de pollo. Y el tercero ok. un vegetariano, puro vegetal. Entonces empezamos con el ¿Tienes un tasting platillo y me acuerdo, vegetariano? ah, no, pero déjame decirte, el vegetariano lo que es bien loco, porque son perros educados, ¿no? Hicimos los tres Sí, platos, se los pusimos enfrente de los dos perros y se sí. sentaron los perros a esperar a que le dijera el dueño a que pudieran. Y una de las Ok. cosas que me tocó ver fue que uno de los perros se fue directamente a los vegetales, a comerse la zanahoria. Ándale, Era bien, la zanahoria ándale. papa, tenía zanahoria papa, y calabacitas. Y eso fue, yo me quedé sorprendido, dije, ah, cabrón, este perro vegetariano. Y sí, y una de las cosas que estábamos haciendo, lo cocinamos Sí. no sal, no lo sazonamos para nada, no pimienta, Ok. no sal. Y por ejemplo, en el caso del pollo, lo sumergíamos en caldo. Y luego las papas y un poquito de caldito le echábamos a las papitas para que el perro comiera las papas también, ¿no? El vegetal. Porque empecé a darles arroz y me dijeron que el arroz no era bueno para el animal, lo cambié a papas. Igualmente con el slider, uh, en el slider, la hamburguesa lo empezamos a dar lo traté de dar con quinoa, no sé, porque pensé que era bueno y lo quitamos y le empezamos a dar con camote y espinaca. Y hago lo mismo. En la hamburguesa la usamos, la cocinamos al sartén y el jugo que Ujú. sale se lo pongo arriba de la espinaca y del camote y así ya tiene el sabor y se lo comen. Porque muchos perros nomás se comen la carne. Sí, Pero hay otros perros. No, tengo bastantes anécdotas de los perros, como te digo. Pero ya lo sí, creo. eso fue la idea porque pues era para ganarse también los clientes, los papás, ¿no? Porque yo Ujú. ofrecía también el perro come gratis. No, si tú pagas esto, tu perro come gratis o Pero, traiga su perro. claro, Ese tipo de claro. oferta. O sea, yo le regalaba la comida al perro y el cliente pues venía y se echaba y le hacíamos un espacio. Encantado. Porque hay un Encantado. tipo, por el Departamento de Salud, tenemos que seguir un tipo de protocolo para servir a un perro, que es en el caso tiene que tener su propia agua, tiene que tener su propio plato y luego tiene que tener un tipo pues, es un tipo como un papel, digamos, ¿no? Que absorba. Ya. Y no lo puede poner el mesero, se lo debe de dar al dueño y el dueño Ajá. debe poner el papel en la parte del suelo, después la comida y dárselo al animal. Para cuando termine, él mismo debe de recogerlo. Ok. Pero pues, ¿cuándo la gente va a entender eso, hombre? Subían al perro a las sillas y todo, no, hombre. Que van a Me entender. ganaste, Lo fíjate, usaban como oye, humano. no eso, pero ya estoy viendo que no. No, no funciona. Ya estoy Y viendo la que no. gente se ofende si uno lo trata, le dices algo más que bájese de ahí, perro. Hombre, Táxi. eso. Y que le digan su perrito, ¿te puedes bajar, por favor? Hombre, ¿por qué le hablas a mi perro? No, se enojan.
No, es bien, es un poco, tiene que tener mucho cuidado, pero no, generalmente son poco lo que ha pasado. Creo que hemos tenido como 2 o 3 incidentes solamente de ese tipo. Ok. Pero sí, la gente aquí sí quiere mucho a sus mascotas, a sus perros. Fue, Entonces fue, es un buen, perdón. fue una excelente iniciativa de su parte, porque por lo que escucho ya tienes desde el 2014, ¿entendí bien que lo estás haciendo? Sí, 2015, sí, hemos tenido, hemos hecho 10 bastante, años. hemos trabajado con 2 grupos. Hay un tipo de compañía que le llaman Pet Finder, que se dedica más o menos a encontrar lugares, hoteles en diferentes ciudades para que tú puedas llevar a tu mascota y puedas llegar, Okay. restaurantes y todo eso. Hicimos un evento con ellos antes del COVID y fue excelente. O sea, los perros se Okay. llevaron también, pero no los dueños. Era bien loco ver a los perros jugando y los dueños así celosos entre ellos. No, era bien loco verlos, pero, pero Los no, humanos siempre haciendo de las muestras. los, los humanos. Y en la otra ocasión, después del COVID, hicimos otro evento con otros perros y era bien curado porque yo tenía un tipo así como pads, o sea, tenía como mesas y las teníamos divididas y tenía Sí. yo como unas 8 mesas, pero estaban divididas con plástico y todo eso, ¿no? Porque era tiempo de COVID. Y era bien loco una ocasión en que cada uno de esos había personas con su perro. Y era loco ver todos los diferentes perros, uno tras del otro, y estando en armonía. O sea, era bien loco. La única ocasión que he visto que he tenido, tuvimos como unos 7 perros ahí, uno tras otro, tras otro. Era bien, bien loco ver eso. Pero, Pero pero, qué pero interesante. sí, no, es interesante lo que te digo. Al final de cuentas es tan interesante que, como te digo, como NBC, ¿no? Que nos hace un reportaje hasta de, ¿cuánto? Como de 40 segundos, imagínate. Era nacional. Entonces, imagínate todo el tiempo que le dan. Y no más fue de mi parte, porque fueron otros 2 lugares más, otro lugar más que también lo presentaron. Entonces sí, fue un reportaje como de 2 minutos dedicado a las mascotas, donde poder ir a comer aquí en Nueva York. Qué Entonces, bien. sí, sí, no, es algo, como te digo, la gente quiere bastante a sus mascotas, tanto gatos como perros. Pero aquí solamente dedicamos a los perros. A los perros, sí, claro, qué bien. Sí, Es algo que llama mucho la atención y qué interesante. Gracias por explicarlo. Fíjate, a mí no me ha venido solamente el proceso y el protocolo que tiene el Departamento de Salud Federal de cómo atender a la mascota en un lugar donde tiene también comida para personas y cómo tienes que cuidar eso, que les das la comida al amo, le damos la baja al animal, hay una especie de espacio de papel, al terminar el propio dueño del animal recoge todo eso, debe de ser muy bien observado por ustedes para que no tengan problemas legales de ningún tipo, ¿no? no, pues sí, porque hay una multa que el Departamento de Salud te lo da precisamente por el hecho de no cumplir, porque al final de cuenta no es culpa del cliente, es culpa de uno mismo. Entonces ahí es cuando te agarra. Es Y, correcto. y- pero pues la gente muchas veces pues no, o sea, hay gente que pasa al bar y se sienta en el bar tomando con el perro aquí escondido. Y eso es un no, porque lo que pasa es de que a mí no, yo quiero mucho a los animales más que la gente, te voy a decir, pero el problema es que el problema puede ser de que hay gente que tenga alergias a los Uh -huh. pelos de los perros. Uh Y -huh. ahí es el problema, porque pues pasa algo así, pues hasta te andan demandando. Sí, No, olvídate, olvídate. Eh, olvídate, hay que tener mucho cuidado con eso. sí, sí, esto es muy, pero como te digo, al final la gente quiere pasar al lugar, meterse, porque no está permitido dentro del restaurante. Lo puedes hacer afuera, pero siempre, como te digo, siempre gente lo esconde y se pasan y no se da uno cuenta. Y como son chiquitos, entonces no se da cuenta. Y ya después ya ves que están sentados ahí comiendo de la mesa y dices, no manches. Los Entonces, tienen así debajo del saco. sí, no, traen una Igual, comida de bebé. No, hombre, no, invierte, la gente gran invierte. danés o un labrador, pues como quiera lo vas a ver, ¿verdad? Un perro de tamaño mediano, de raza mediana, raza grande,
pues lo ves desde lejos, pero uno pequeñito que lo puedes tener hasta guardado aquí en el saco o en la bolsa, las mujeres, en la bolsa, pues olvídalo. Oye, qué Sí, interesante, pues qué bueno que ha tenido éxito ese servicio para esos clientes tan especiales y lo dijiste muy bien, es realmente dirigido a la atención de los amos, de las personas que tienen a los perros, que los quieren tanto, en un lugar donde van a atender casi igual a tu mascota que a ellos mismos. Qué bien, qué bien. Oye, Alfredo, algo que también nos gustaría que nos comentaras, porque lo tenemos muy presente y cuando nos enteramos hace algunos años atrás, nos dio mucho gusto a todos aquellos que nos conocemos, nos gustaría que nos compartieras acá. ¿Has tenido reconocimiento de parte de las autoridades mexicanas, del gobierno mexicano, por tu trayectoria en la cocina mexicana, en la gastronomía en Estados Unidos, allá en Nueva York, donde estás tú? ¿Nos puedes platicar de eso? ¿Qué se trató ese reconocimiento que te hicieron en el Senado de la República Mexicana, acá en nuestro país, en la capital, y o cómo llegaron contigo, cómo te encontraron, cómo decidieron darte ese premio? pues mira, aquí en esta locación que está aquí en el Westville donde estamos, Sí, al cruzar la calle hay una escuela pública, ok, pero cuando decimos pública es muy buena esa escuela, o sea, ya, es escuela pública, pero muy buena en tipo de educación. Y sí, entonces, ellos tienen un programa para los niños del primer grado, para visitar los negocios. Ellos me ok, contactaron en la escuela, me contactaron en el 2018 y me dijeron que si podían pasar a ver cómo trabajaban. Y lo que yo les sugerí fue precisamente tratarles de enseñar lo que es la cocina, no tan, pues son niños, ¿no? Al final de cuentas, ujú, 8 años, 9, no, pues de primer año, de primer grado, muy ¿cuántos son? chiquitos, 7, 8, 6, sí, 7 años, pero son bien truchas, son bien inteligentes, son ya bien lo, honestos. Estos son de los más difíciles, clientes más difíciles. Entonces, yo les sugerí que les podíamos enseñar a hacer guacamole, salsas y tortillas. Eso fue el principio. Y eso fue, empezamos en el 2018, les empezamos son 3 clases, tres diferentes grupos en ese año, todos los de primer grado empecé a hacerlos. Y eso fue una de las primeras cosas, empecé yo a tratar de promover lo que es la cocina mexicana, que lo apreciaran y todo. Y eso fue, ¿no? Empezamos a hacer ese tipo de clases, después otra escuela supo, una del Bronx, ya vinieron los del Bronx, después otro que vino del Chinatown, del barrio chino, y también vinieron. Entonces, es como te digo, la escuela de aquí, la mayoría eran blanquitos. En el Bronx ya era una mezcla ya de más latinos, afroamericanos. ok, Y la del barrio chino, pues la mayoría eran asiáticos y un poquito de ya, latinos. Entonces, ahí sí estaba la demografía de aquí, de lo que es el vecindario. Entonces empezamos a dar eso. Empecé yo a trabajar también con el Consulado de México y empecé a trabajar también aquí con el Consulado de México en Nueva York y con sí, la misión en las Naciones Unidas. Empezamos a ok, hacer eventos con ellos y empezamos a trabajar. Entonces, dentro de eso, pues requería también hacer muchos, pues trabajos, o sea, ¿cómo te diré? O sea, trabajamos con diferentes países, ¿no? Me tocó trabajar, cuando estuvimos con la misión, trabajamos con la gente de Turquía, en Tailandia, de mi parte, ¿no? sí, Presentamos cocina sí, mexicana con los tailandeses, con los turcos, y los rusos. Entonces era más o menos ese tipo de eventos que empezamos a participar, empezamos a presentar ese tipo de eventos. Con el consulado, pues trabajamos también con uh, tipo hospitales, ¿entiendes? Empezamos a apoyar con unos hospitales, a hacer tipo de clases también, así clases de cocina. Cuando pegó el COVID, pues empezamos a apoyar también mandando comida. Entonces, aparte de eso, pues el hecho de tratar de promover, ¿no? Lo que son los vinos, todos los licores mexicanos, uh, todo el tiempo. O sea, también aquí tratamos de promover el hecho de los muchachos aquí de la industria pueden
aprender inglés. Hicimos una asociación con un grupo de no profit de latinos, también se llama Corporate pero Latinos, y ellos se dedican ellos enseñan a los muchachos voluntarios al que quiere inglés. Entonces es una labor muy buena. Entonces todo ese tipo de cosas que nos puede ayudar como comunidad, pues empezamos a involucrarnos. Entonces creo que en eso, entonces dentro de un evento que hicimos en el Rockefeller Center, que fue de Día de Muertos, fue precisamente ahí que pues ya se me reconoció el trabajo, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Porque empezamos a apoyar tanto a los estados que venían, ¿no? Porque vino Oaxaca a presentar sus alebrijes ahí en el Rockefeller Center, que fue excelente, magnífico. Y los apoyamos, vino Chiapas y los apoyamos también con mucho gusto. Entonces, haciendo ese tipo de cosas, pues ya me reconocieron el trabajo y me hicieron la invitación y con eso, bueno, pues dije, pues a todo dar. Y bueno, y conforme uno, fíjate, te voy a decir una cosa, no te das cuenta tú, no enumeras tú de todas las cosas que uno hace conforme van pasando, porque pues tú lo ves como natural, ¿no? El hecho de que, hicimos esto, hicimos este proyecto, hasta que tú te pones y te sientas y empiezas a enumerarlo, dices, te lo empiezas a decir, cabrón, pues sí es cierto, hicimos este evento, o trabajamos con estas gentes, y fue algo que salió. Ya después de eso, pues tuvimos un buen currículum, hicimos, que creo que fue muy bueno en el tiempo que hemos estado aquí. Creo que sí, nos hemos enfocado, que hemos hecho buenas cosas, creo, y lo bueno es que nos tomaron en consideración. Y entonces, pues sí, nos invitaron al Sonado y nos hicieron una ceremonia, un reconocimiento al esfuerzo, lo que hemos echado aquí, lo que hemos hecho aquí. Y pues es un honor, ¿no? Siempre el hecho de que te... Pues es un honor para mí como mexicano y para mí que te conozco desde chavito, que éramos unos morrillos, es un honor saber que alguien que se ha desarrollado en esta carrera en un país diferente, con la barrera del idioma que comentaste hace rato que tuviste al principio, pues para mí fue un orgullo saber que alguien que yo conozco llegó hasta el Senado a recibir un reconocimiento así. Ya imagino para ti, por supuesto para tu esposa, y no te diga para tu equipo de trabajo, todos los muchachos que están contigo ahí, que debe de ser algo muy reconfortante, que el trabajo de todos, porque tú eres el rostro, no, estimado Luis Alfredo, pero tienes un equipo atrás que te soporta y que te ayuda a llevar a cabo todo eso, pues debió ser algo muy, muy gratificante para ustedes, la verdad, para ti y para tu equipo. Felicidades por ese reconocimiento. Y también de parte de nosotros como mexicanos que te conocemos desde hace tantos y tantos años, pues igual una felicitación y un agradecimiento por llevar nuestro nombre como mexicanos y nuestra cocina, y más la cocina mazateca sinaloense tan lejos. Eso se agradece. Oye, Alfredo, ya para cerrar, porque entiendo que debe de ser también una jornada ya muy larga, tenemos 2 horas de diferencia. Allá contigo son las 9:30. A lo mejor te has ahí ocupado el restaurante con mucho negocio y no te queremos quitar más tiempo del necesario. Nos gustaría que nos dejaras un mensaje después de tu larga trayectoria tan sólida primero como empleado, iniciándote en la cocina, cómo empezaste hace muchos años, incluso en el ejército, y cómo te fuiste desarrollando hasta llegar a ser un emprendedor, porque eso es lo que eres ahora, un empresario independiente con su propio restaurante. ¿No puedes dejar un mensaje para aquellos emprendedores como tú que están fuera del país propio, que no están en su tierra? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué les puedes sugerir? ¿Cuáles son los puntos más importantes que podrían tomar en cuenta estas personas que están emprendiendo fuera de su país o que están por irse de su país y que tienen la idea de emprender? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos como pues colegas tuyos en un momento determinado por emprender en el extranjero? Pues mira, te voy a poner un ejemplo de lo que yo vi precisamente trabajando. Había un grupo de 3 hermanos aquí que los conocimos en el 90. Ellos trabajamos bastante tiempo
ellos creo que eran del Estado de México y uno de los hermanos se dedicaban de transportistas y trabajaban para otras personas. Ellos trabajaron bastante tiempo, día y noche, por, no sé, creo que por 3 años. Llegaron a juntar entre ellos mismos como $100,000 en el 90, estoy diciendo, finales de los 90. Muy buena cantidad. ¿Y qué hicieron? Compraron un camión. En ese tiempo, me acuerdo, dijeron, sacaron un camión Mercedes-Benz que supuestamente les había costado $200,000 y lo pagaron $100,000 al contado y lo demás lo financiaron. ¿Qué te trato de decir con eso? O sea, ellos ya al emprender ese negocio, comprando el camión, ya lo sabían ese negocio, ya se dedicaban a eso. Sabían la ruta, sabía la gente, quizá todas las tranzas que puede haber en la ruta o toda la gente que deben de conocer, ya lo sabían. Entonces, eso es lo más importante. Creo que antes de empezar un negocio es importante el hecho de que lo conozcas, o sea, que sepa lo que uno que está haciendo. Y tener y estudiarlo bien, o sea, eso creo que es lo más importante, el hecho de que, como tú dices, es el hecho de tener un buen equipo atrás que te apoye y que todos estén bien definidos en lo que quieran llegar o conseguir, porque como en mi caso, en mi primer negocio, en el segundo, siempre hemos tenido diferencias con los socios, quizás sean ellos, quizás sea yo, pero al final de cuentas siempre hay un rompimiento y antes de que pase eso, siempre va a afectar el negocio, ¿no? Por el hecho de las malas vibras, por el hecho de que gasta uno más tiempo peleando y no sacando las ideas que deben de hacer. Entonces es bien importante el hecho de definir el equipo antes de emprender y entender lo que estás haciendo. Y hay otra cosa, por ejemplo, es como te vuelvo a decir aquí, de los muchachos que vienen, que están trabajando aquí, ellos trabajan para juntar dinero y no tanto para poder abrir un negocio aquí en Estados Unidos, sino que juntar el dinero que pueden juntarlo más fácil aquí y regresarse a México y tratar de hacer un negocio allá. Y eso es, o sea, quizá es lo mismo que hayan aprendido, quizá el muchacho que está trabajando en la cocina y aprende a hacer pizzas, a lo mejor ya se siente tan confortable que hace unas buenas pizzas, que se regresa a su pueblo y pone una pizzería allá y con ese negocio. Entonces, ese es algo que al final de cuentas creo que muchos de ellos ya tienen ese espíritu que saben que es importante el hecho de tratar de trabajar para ti mismo. El hecho de que si te vas a matar, mátate para beneficio propio y no para otro más. Sí, entonces, esto es importante, ¿no? El hecho de definir qué es lo que realmente quieres y que tenga la ambición suficiente, ¿no? Y tener plan A, plan B y plan C. Eso es Muy sí, sí. bien. Muy bien, Luis. Qué interesante todo lo que nos has comentado desde el principio al fin. Sabemos que el tiempo apremia también para ti, no queremos quitarte más. Estamos muy agradecidos, Luis. Aquí me estás viendo a mí enfrente de la pantalla, pero atrás de las cámaras y de este micrófono hay un equipo de socios aquí de la firma de Enlace Humano en Movimiento que estamos llevando el seguimiento de esta conversación y me están apoyando, igual que tú seguramente ahorita tienes ahí en la cocina y en el piso de ventas, en las mesas y en la caja y en la terraza, porque sé que tienes terraza también, gente que te está apoyando para que tu negocio continúe. Por favor, Luis, desde aquí, desde Enlace Humano en Movimiento, lleva este mensaje de felicitación también a tu equipo, a la gente que trabaja contigo, por supuesto a tu esposa Lisa, que nos ayudó mucho a coordinar esto, gracias a ella, y claro, a ti, que eres el invitado especial de nosotros este día para esta sesión de conversaciones en Enlace. Muchas gracias, Luis. Te seguimos deseando éxito, seguimos deseando que todo vaya muy bien en tu negocio y que las cosas vayan caminando como tú lo desees, porque te lo mereces. Lo mereces tú, lo merece tu esposa y lo merece tu equipo que está detrás de ti, allí en la Contenta Oeste. Voy a decir algo así rápido como comercial. A todos los que nos ven y escuchan, esta conversación se va a quedar colgada en las redes sociales después de que termine. Y en los comentarios vamos a poner la ubicación en Google Maps de la Contenta Oeste, en el West Village de Nueva York. Espero verlo bien y no equivocarme. El domicilio, la ubicación y las páginas que tienen ellos en las redes sociales
para que lo sigan. Y cuando vayan a Nueva York y vayan a Manhattan, ahí estás en Manhattan, ¿verdad, Luis? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Es en la zona de Manhattan. Bueno, pues vayan y se echen una vuelta a comer en la Contenta Oeste de nuestro chef, de nuestro amigo chef Luis Alfredo Arce Mota. ¿Ok? Ok. En algún momento vimos, Luis, ya rápido me acordé ahorita, me está recordando aquí mi producción. Tienes muchos cuadros de visitas de personalidades en una pared de tu restaurante, es correcto, ¿verdad? Eso, bueno, ahorita estamos en mi oficina aquí en la ventaja de este lugar que estamos, tenemos bastante espacio, entonces que no era lo mismo con los otros lugares que tenía, pero este lugar tiene bastante espacio, entonces yo tengo mi propia oficina finalmente, pero antes estábamos arriba de uno del otro, entonces sí, yo tengo ya lo creo. Y sí, si ustedes pueden ver aquí el... Sí lo miran, bueno, no sé si lo... Sí, no te apures, sí lo estamos, si lo mueves, por ejemplo, ya las vemos. Ahí estamos con AMLO, el presidente, aquí estamos con la de arriba es cuando fuiste al Senado, la de arriba es cuando fuiste al Senado. Eso fue cuando estuvimos en el Senado. Es correcto. Aquí estamos con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Sí, esto es de las, bueno, ese es en Francia, del Cordon Bleu. Ese eso es del otro reconocimiento de universidad en México. Muy bien. Este es de la otra escuela que se llama Culinary Institute of America. Esto fue del Senado, precisamente. Lo estoy viendo. Este es un reconocimiento de James Beard. Eso fue cuando James Beard Foundation. Ese es el del secretario de Turismo, precisamente aquí en Nueva York. Esto es de la Navy. Yo estuve también en la naval aquí en Nueva York. ¿En serio? Sí, fíjate, te voy a decir una cosa, fue porque el hecho de que me prometieron que me iban a pagar la escuela, si me enrolaba en la Navy, me iban a pagar la escuela e iba a ir a cocinar a la Casa Blanca. Todavía sigo esperando eso. Ok, bueno. Hay más tiempo que vida, no desesperes, a lo mejor te hablan pronto. Todavía estoy esperando, pero no con Trump, no con Trump. Pero exacto, tendrá que ser en otra ocasión, ¿no? Oye, qué interesante, mira, estas fotos que nos has compartido las podíamos ver ahorita como fondo de la imagen que tenemos de ti, pero creo que aparte en la sala de tu restaurante tienes otras más, ¿verdad? No, mira, lo que tengo en el restaurante son precisamente los de los niños. O sea, los niños como vienen de la clase, ellos me hacen como pago, se puede decir. Ellos hacen los dibujos, me dibujan y hacen como un tipo de agradecimiento. Y eso es lo que yo tengo. A la entrada de la cocina tengo una pared con todos los dibujos de ellos y a la entrada del baño tengo los dibujos de ellos. Lo que tengo en el comedor son más o menos decoraciones así tipo festivos como papel picado, pero no fotos no, de esto no. Esto es muy aquí nomás en la oficina. Estaba yo confundido entonces. Pero con esas, qué interesante, qué bueno que las guardas como algo importante de la carrera tuya y de la carrera de tu restaurante y de tu equipo. Esos reconocimientos son muy valiosos. Luis, pues ahora sí, cerramos esta conversación de nuevo. Muchísimas gracias por este tiempo tan valioso. Reiteramos el agradecimiento a tu esposa Lisa por habernos facilitado muchísimo esto. Muchas gracias. Estuvo en contacto con nosotros y de hecho la tenemos aquí presente, que está viendo el video, la vimos hace rato. Y obviamente a tu equipo que está allá afuera, en la cocina, en el bar, en la sala de ventas, en la terraza, que están haciendo de tu negocio algo exitoso como todos los días. Luis, gracias de nuevo. Aquí vamos a seguir en contacto. Vamos a estar muy al pendiente de lo que sigas haciendo. Aquí te acaba de dejar
Un saludo a tu primo Francisco Javier Mota Acosta. Saludos, primo. Te está diciendo aquí, lo acaba de escribir. Y muchas personas han estado presentes viendo y escuchando la conversación. Jaime Adán Hernández Quintero, lo recuerdas muy bien en la secundaria. También nos dejó un mensaje por ahí a los dos. Ya lo leímos, lo vimos desde hace rato. Jaime, si sigues ahí, gracias por estar aquí. Y hay otras personas que nos han estado viendo del grupo aquel famoso del grupo B de la secundaria federal número 1, Guillermo Prietas Mazatlán. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por haber estado aquí, por haber aceptado. Es un honor haberte tenido aquí. Que sigan las cosas muy bien allá en Nueva York para ti y tu equipo. Hasta muy pronto, mi hermano. Ándale, pues, un placer. Hasta luego. Gracias, igualmente, un placer. Hasta pronto. Adiós. Buenas noches. Bye. Buenas. De nuevo, ha sido un gusto tener con nosotros a Luis, al chef Luis Alfredo Arce Mota, el chef mazatleco, perdón, creo que estoy aquí mal en el ángulo de la imagen. ¿No? ¿Ya estoy bien? Ok, ya estoy bien aquí. Gracias, una disculpa. Cuestiones de las transmisiones en vivo. Muchas gracias de nuevo a Luis Alfredo por haber estado aquí. Ha sido muy gratificante escuchar toda su historia, toda su carrera, cómo empezó desde sus orígenes en la cocina, impulsando siempre su talento para aprender y aprender más. Y miren hasta dónde ha llegado a tener su propio restaurante, La Contenta Oeste, ubicado en el lado oeste, tal cual como dice el nombre, en Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. Felicidades a él y a su equipo una vez más. Gracias a todos ustedes que han estado aquí en toda esta sesión de conversaciones en Enlace Humano en Movimiento, Talento, Inspirando Talento. Él es uno de ellos, uno de los talentos, como lo dije desde un principio, mexicano, sinaloense y por si fuera poco, mazatleco, de la tierra donde somos nosotros y que estamos tan orgullosos de ser de ahí y que él ha llevado muy, muy lejos el nombre de Mazatlán, más allá de las fronteras e incluso a nuestras autoridades legislativas, al Senado mexicano, que hace algunos años le hizo un reconocimiento por su labor en la gastronomía mexicana, impulsando eso, la cocina mexicana, e impulsando también la comida sinaloense, la comida mazatleca, en una ciudad tan cosmopolita, con tanta variedad, con tanta oferta, como él mismo nos platicó, de cocinas distintas del mundo, ahí en Nueva York. Gracias a ellos y gracias a ustedes una vez más por haber estado ahí con nosotros. Los esperamos muy pronto en una nueva sesión de conversaciones en enlace. Esténse pendientes de nuestras redes sociales, por ahí las estaremos anunciando para que puedan acompañarnos de nuevo con un talento más que inspire a otros talentos aquí en nuestra sesión de conversaciones en enlace de Enlace Humano en Movimiento. Gracias a todos, buenas noches y hasta muy pronto.